Bienvenidos a todos. Este video es una secuela de la reparación del calefactor Liliana, que si no lo vieron les dejo por acá arriba el link. Hoy vamos a estar analizando su fuente de alimentación, que es una fuente conmutada bastante sencilla que se utiliza en varios electrodomésticos. Te voy a mostrar qué función cumple cada componente de la placa, cómo identificarlo y cómo revisarlo para que puedas reparar esta y cualquier otra fuente conmutada parecida. Te va a servir para reparar varios electrodomésticos. Lo primero, vamos a ver un diagrama en bloques de una fuente conmutada. Todos sabemos que la fuente conmutada tiene dos partes, ¿no? La zona caliente, que es la parte de alta tensión, digamos, y la zona fría, que es donde ya está reducido el voltaje. Por acá vamos a tener la entrada de los 220. Vamos a encontrar al principio una parte del circuito que es la parte de protección y filtro de entrada. Después vamos a pasar por un puente rectificador, que es el que a partir de acá ya vamos a tener corriente continua, un filtro formado por capacitores, y después va a estar el generador de pulsos, que es el que va a alimentar al transformador, un transformador de tipo chopper con núcleo de ferrite, que es el que va a estar entregando ya la tensión cercana a lo que nosotros queremos obtener a la salida. Acá en la salida del transformador vamos a encontrar un diodo rectificador de tipo Schottky, que son de actuación rápida, otro filtro, y acá ya va a estar saliendo la tensión regulada de la fuente. Podemos llegar a encontrar también acá algún LM3705, 3712 que esté rectificando la tensión de salida. De la salida se va a estar realimentando la fuente por medio de un optocoplador para no estar en contacto la salida con la parte de la alta tensión, y va a estar alimentando este control PWM, que lo que va a hacer es, de acuerdo a las variaciones de tensión que pueda haber acá a la salida, va a estar variando los pulsos que va a estar generando este generador para que sean más anchos o más angostos, y eso regule la tensión de salida. Por ejemplo, si yo tengo la fuente que tiene que entregar 5 voltios y acá a la salida este control PWM sensa que hay 5,4 voltios, lo que va a hacer es reducir un poquito el ancho de los pulsos que está generando este generador para reducir un poquito el voltaje de la salida y poder entregar los 5 voltios que está esperando acá. Esta fuente, la característica que tienen es que utilizan un transformador mucho más chico que las fuentes comunes. Las fuentes comunes, al recibir directamente 220 volts de alterna a 50 Hz, necesitan un transformador muy grande para poder bajar esa tensión a 12 volts, por ejemplo. En cambio, estas fuentes, como si bien reciben los 220 a 50 Hz, lo que hacen acá es convertir esos 220 de alterna a una tensión continua pulsante de mucho más alta frecuencia que los 50 Hz. Eso hace que el transformador pueda ser mucho más pequeño, y por eso estas fuentes se utilizan mucho, porque reducen mucho el tamaño y el peso. Vamos a identificar los componentes que estamos viendo acá en los módulos ya dentro de la plaqueta. La entrada que tenemos acá sería lo que vamos a tener acá, en estos dos terminales. La entrada va a venir primero a pasar por la parte de protección y filtro de entrada. Esa parte está compuesta por este fusible, primero de todo, este termistor, que este termistor lo que hace, si llega a levantar temperatura, se cortocircuita. Y ahora lo vamos a ver, este termistor acá en la plaqueta es el que está acá, justamente. Entonces, se fijan, la entrada son estos dos terminales que tenemos acá. Acá está el fusible, que es este que vemos acá, y fíjense que después viene el termistor. El termistor está directamente cortocircuitando el in y neutro. ¿Cuál es la idea del termistor? Si levanta temperatura más de la temperatura que tiene seteada, se pone en corto. Al ponerse en corto va a provocar que el fusible salte. Entonces está protegiendo todo el circuito, haciendo que ya se corte la corriente de acá para acá. Entonces, esta parte va a ser lo que conforme la protección, y luego vamos a tener
esta bobina y este capacitor, que van a ser la parte del filtro de entrada. ¿Sí? Es lo que veríamos acá en la placa: el capacitor, la bobina. Todo esto sería la parte de protección y filtro de entrada que tenemos en el primer módulo. Después sigue el puente rectificador. Acá arriba en la parte de la plaqueta no lo vemos porque está puesto acá abajo. Este sería el puente rectificador, ¿sí? Y a la salida del puente vamos a encontrar esta bobinita y estos dos capacitores que van a ser el filtro. Están por acá abajo. ¿Sí? En este sector vamos a encontrar el filtro de entrada. Luego, esta fuente tiene una particularidad. Está uniendo el generador de pulsos y el control PWM en un único integrado, que ahora lo vamos a ver en detalle. Ese integrado es muy interesante, y sería este que está acá. Este integrado que está acá sería la parte de generador de pulso de alta frecuencia y control PWM. El optoacoplador lo vamos a tener acá arriba. ¿Sí? Fíjense que acá la plaqueta está cortada para, justamente es este espacio que yo dejé acá para diferenciar la parte caliente de la parte fría. La única comunicación va a ser este optoacoplador y bueno, un capacitor que tiene acá también. Y el transformador, ¿no? Que tiene la entrada por acá y la salida por acá. A la salida de esto, bueno, esto lo veríamos en la parte de arriba de la placa acá, ¿no? Este es el transformador. Este es el optoacoplador con su capacitor. Y este es el integrado que viene a ser el generador de pulsos y control PWM. En la parte fría vamos a encontrar el diodo Schottky, que es este que vamos a ver acá. Este es el diodo Schottky. Luego tenemos la parte de filtro, que es este capacitor que está acá con la bobinita. Este otro capacitor es para otra cosa. Y en este caso les comentaba que esta fuente tiene acá un regulador, un 7805, ¿sí? Un regulador de voltaje, porque tiene que entregar acá por este pin unos 5 volts regulados. Entonces esto es lo que está garantizando este 7805, que está entregando los 5 volts. Esta placa después maneja también, pero ya que no es parte de la fuente, estos dos relés que son para la parte del calefactor, que es como sería la potencia 1 y la potencia 2, que son estos relés que vemos acá abajo, que están comandados por estos transistorcitos que tenemos acá. Y luego tiene la parte del oscilador, que es este conector que vemos acá, que está manejado por este triaxito que viene acá. Pero esto ya es parte de lo que viene acá. Fíjense que lo que viene alimentando por medio de estas tres resistencias acá a los transistores, y este otro que viene acá al triac que dispara el oscilador, ¿sí? Esto ya viene comandado desde la otra placa, no es parte de la fuente, pero bueno, lo vamos a encontrar acá en esta plaquetita. Acá tenemos un circuito típico basado en el integrado DK112, que es el que yo les comentaba, que cumple toda esta función de generar pulsos y control PWM, que este circuito se parece mucho al que tiene la fuente esta, sobre el que está armado esta fuente. Vamos a ver en el circuito cada parte. Fíjense que acá tenemos la alterna de entrada, los 220 volts o 110, depende del país. Pasa por el fusible, tiene el capacitor. Acá no está representada la bobinita, pero nosotros también tenemos la bobinita. Pasa por el puente rectificador, que es esta otra parte. El filtro de entrada, ¿sí? Esta es la parte del filtro. Y después ya viene acá a alimentar este DK112. ¿Sí? Este DK112 tiene en su patita
1 y 2 tiene masa. Después su patita 3 es el feedback. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos, esta sería la pata 1 y 2 que están puestas a masa. El 3 es el feedback que viene acá del optoacoplador. El 4 es BCC. Así que acá tenemos la alimentación. Y después 5, 6, 7 y 8. Acá esta es por donde salen los pulsos. ¿Qué es lo que hace este integrado para generar los pulsos? Fíjense que el transformador va a tener acá un vivo que viene por acá, ¿sí? Y lo que hace es mandar estas 4 salidas a masa, ¿sí? Interrumpidamente. Y con esto va a ir generando una onda cuadrada, ¿sí? Una continua pulsante, donde los anchos, el ancho de estos pulsos es el que va a determinar la tensión de salida en este transformador. Vamos a ver cómo sería el funcionamiento acá. Fíjense que acá vemos en la placa lo que estábamos viendo recién en el circuito acá arriba. Saliendo del puente rectificador, yo tengo acá el positivo que viene por acá y llega a un terminal de transformador. Por otro lado, tengo el integrado, ¿sí? Donde acá tendría, esta es la pata 1, esta es la 2, ¿sí? Como veíamos antes, 1 y 2 están unidas, la 1 es de test, está mandada a tierra directamente, y la 2 es tierra. La 3 es el feedback, esta es la que va acá al optoacoplador, y la 4 es la alimentación del integrado. Fíjense que viene la 4 acá, la alimentación. ¿Sí? Después 5, 6 y 7 lo que van a estar haciendo es dándole el negativo al transformador para que empiece a funcionar. Ahora, fíjense cómo es que funciona esto. Si nosotros nos fijamos acá, este integrado en principio inicialmente no tiene alimentación, porque yo el positivo lo estoy poniendo acá al transformador. Entonces el vivo, el BCC que tiene que alimentar al integrado está acá, este no está conectado al positivo. ¿Cómo le llega tensión acá? Si nos fijamos, este punto, o sea, estos dos puntos están conectados a las bobinas del transformador, pero este punto también viene de acá del transformador, ¿sí? Entonces esta es una bobina auxiliar que va a tener por acá el transformador, que es la que le va a dar la alimentación inicial para que este integrado arranque por medio de unos diodos y todo un conjunto de elementos que tenemos acá en esta parte. Lo que va a estar haciendo es conduciendo y dejando de conducir de acuerdo a cómo esté el negativo o no presente acá en esta pata, ¿sí? Como si yo tuviese masa o no tengo masa acá, es que va a conducir y va a alimentar acá al integrado. De esa forma va a empezar a funcionar y va a empezar a generar los pulsos acá, positivo o negativo, para generar acá a la salida, las dos patas, empezar a generar la tensión de salida en el transformador. Después va a ser rectificado por el diodo Schottky y sigue todo el camino que vimos. Bien, ese es el funcionamiento de toda la fuente y todos sus componentes. Vamos a ver ahora cómo hacemos para poder encontrar una falla en el caso de que no esté funcionando. Lo primero que tenemos que chequear es la entrada de línea. Si tenemos los 220, vamos a poner el tester en alterna y vamos a chequear si en estos dos terminales, acá no importa la polaridad porque es alterna, si en estos dos terminales tenemos 220. Lo siguiente que vamos a chequear es el fusible, o sea que vamos a poner el tester acá y acá para ver si tenemos continuidad hasta el fusible. Tenemos que seguir teniendo 220 voltios.
Siguiente paso va a ser chequear que todo el circuito, todo el filtro esté funcionando. La bobina, acá, el capacitor, toda esta partecita esté funcionando. O sea que vamos a chequear acá a la entrada del puente rectificador. Tenemos que seguir teniendo los 220. Insisto, acá es alterna, no importa la polaridad. Y lo siguiente va a ser chequear si el puente rectificador está funcionando. En este caso ya nuestro tester lo tenemos que pasar a voltaje de corriente continua, y acá vamos a tener unos 300 volts, que son los 300 volts de pico. O sea, la alterna rectificada nos va a rectificar los picos de los 220, o sea que vamos a estar teniendo unos 300 volts de continua. ¿Sí? Acá sí ya importa la polaridad, tenemos positivo y negativo, acá lo tiene marcado el rectificador, va a tener así más o menos. Lo siguiente es chequear que estos capacitores no estén dañados. Vamos a chequear si estamos teniendo los 300 volts entre estas dos patitas de los capacitores. Y ahí ya lo podemos chequear acá también, que esté llegando al transformador. Si toda esta parte funcionó, ¿sí? Toda esta parte de la parte caliente funcionó, ahora ya sin alimentación, ojo, esta parte tenemos que desconectar la alimentación de la fuente, cortocircuitar este capacitor para que se descargue. Ahí vamos a probar el diodo Schottky con el tester en modo diodo. En inversa nos tiene que dar abierto, nos tiene que dar el 1 acá, no tiene que marcar nada. Y en directa, o sea, positivo o negativo acá, nos tiene que dar un valor aproximado de 290 ohms, que es la resistencia interna del diodo. Si este diodo está mal o no nos da continuidad en ninguna de las dos, ni en directa ni en inversa, o nos puede dar continuidad directamente sin esta resistencia, tanto en directa como en inversa, si está cortocircuitado. Es una falla bastante común en estas fuentes, el diodo Schottky, es el problema que tenía esta fuente que yo reparé. Suponiendo que el diodo Schottky funcione bien, entonces tenemos que ir a probar ya la parte del filtro de salida, que esté funcionando el filtro de salida. Para eso vamos a poner negativo acá y positivo acá a la salida del filtro, ¿sí? Para chequear. En este caso de esta fuente ya tenemos que tener unos 6 volts. Puede ser que si la fuente está alimentando 12 volts, que tengamos 12, 13 volts, pero acá ya tenemos que tener un bajo voltaje cercano a lo que vamos a tener en la salida y de continua. Lo siguiente que podemos chequear es el voltaje de alimentación de nuestro DK112. Esto lo hacemos poniendo una punta, o sea, con la fuente funcionando, el multímetro en corriente continua, tester en continua, punta negativa a la salida del puente rectificador, un negativo o en algún otro negativo por acá, y el positivo en la patita 4, que es la BCC de DK112. En esa patita yo tengo que tener entre 0,3 y 9 volts. Con eso es con lo que se alimenta este integrado. Si no estoy recibiendo esta alimentación, ahí tengo que estar chequeando qué puede pasar en esta parte. Luego lo que puedo chequear es ya fuera de placa, o sea, este chequeo hay que hacerlo fuera de placa si todavía no encontré el problema, el capacitor de salida, el chopper, el transformador chopper, ¿sí? Tengo que checar las bobinitas, y el optoacoplador. Entre todos estos chequeos ya tengo que haber encontrado cuál fue el problema. Lo más probable es que el problema esté o en la parte de protección a la entrada, que haya saltado algo de esto por alguna alta tensión, en el puente rectificador, en el diodo Schottky. Este capacitor puede ser que esté trayendo problemas, a veces el optoacoplador, son las fallas más comunes, ¿sí? Posiblemente ahí ya haya encontrado el problema. Si no, tengo que llegar hasta acá a empezar a sacar de la placa y a probar. Espero que les haya servido esta información, que puedan reparar sus electrodomésticos y nos vemos en un próximo video. Adiós.